Buenos días a todos, mi nombre es Laura Fernández, a mi izquierda tengo a Aude Svan, de BOD Francia, y venimos a dar una charla, la impresión bajo demanda, una solución integrada, donde vamos a explicar qué es la impresión bajo demanda, cuáles son sus ventajas y cómo podemos integrarla en nuestra estrategia de edición. BOD es una empresa pionera en impresión bajo demanda desde hace más de 20 años en toda Europa. Ofrecemos a nuestros clientes editoriales una solución de impresión y distribución de libros y ebooks de alta calidad. Y en cada país en que estamos presentes tenemos un socio de distribución. Eso nos garantiza que los libros están en todos los puntos de venta relevantes del país en cuestión. En el caso de España es Logista Libros. BOD tiene una de las plantas de impresión bajo demanda de libros más grande de Europa, en la que producimos las 24 horas del día, de 5 a 7 días a la semana. La impresión bajo demanda es la impresión que se realiza ejemplar a ejemplar. Producimos tan solo la cantidad de ejemplares necesaria, ya sea para una tirada corta o para pedidos de librerías. Efectivamente, trabajamos con más de 2.600 editoriales europeas. Producimos hasta 30.000 libros al día con una tirada media de 1,5 ejemplares y en 2019 llegamos a producir 4,5 millones de libros. Y tenemos presencia en 9 países: Francia, España, Alemania, Suiza, Suecia, Austria, Dinamarca, Finlandia y Noruega. Es decir, con BOD, los libros de su editorial pueden estar en la venta en todos estos mercados. Hablemos entonces un poco de los campos de aplicación que tiene la impresión bajo demanda. ¿Por qué y cómo introducirla en nuestra estrategia editorial? En primer lugar, tenemos, por supuesto, los títulos descatalogados. Estos son títulos que han dejado de venderse porque ya la demanda que tienen no justifica una reimpresión lo suficientemente grande. Pero esto no significa que estos libros no fueran a dar una serie de beneficios que nos estamos perdiendo al no tenerlos en el mercado. Con la impresión bajo demanda se pueden volver a poner en el mercado sin ningún tipo de inversión inicial importante, lo que hace que estos beneficios se sumen a los de las novedades editoriales que seguimos publicando. Además, se mantienen más fácilmente los derechos de autor de esos libros que llevan mucho tiempo descatalogados. Esto no significa que la impresión bajo demanda no se pueda usar también para las tiradas iniciales. Las novedades que, por una razón cualquiera, no se pueda prever cuál va a ser la demanda que tenga, para los slow movers que tengan una demanda especialmente lenta, o incluso para aquellos títulos con los que queremos entrar en un nuevo mercado, es importante utilizar, o es posible utilizar la impresión bajo demanda para reducir la inversión de esas nuevas publicaciones. Además, conseguimos prolongar lo que es el ciclo de vida de un libro con pequeñas reediciones y reimpresiones que van haciendo que cuando en el momento en el que no hay una necesidad de hacer una tirada muy grande porque la demanda, como habíamos dicho antes, no lo justifica. Por supuesto, además, tenemos la posibilidad de mantener los contenidos siempre actualizados. Esto significa que cuando hay, por ejemplo, una corrección de una errata en una página, en el siguiente libro que se imprime ya va a estar corregida. Y al reducir la inversión que se hace en estas primeras publicaciones, se consigue que la editorial pueda tener una gran capacidad de experimentación con su catálogo y que pueda introducir a lo mejor géneros o publicaciones que en un primer momento no hubieran justificado una gran inversión. Para, digamos, un poco ilustrar qué es lo que queríamos decir con el primer punto sobre los títulos descatalogados, tenemos aquí un estudio que hicimos sobre una de las editoriales francesas. Esta editorial, sobre los títulos que pusieron con nosotros que antes estaban descatalogados y que ahora están en impresión bajo demanda. Entonces vimos que el 87% de estos títulos que se habían introducido en su estrategia de publicación bajo demanda, de impresión bajo demanda, disculpa, ya estaban publicados antes, tuvieron más de una venta, pero esa proporción va bajando hasta que vemos que solo un 6% se llegó a vender más de 100 veces. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que queremos ilustrar? Básicamente que estos libros estaban correctamente introducidos en la impresión bajo demanda, ¿no? En un primer momento se veía que si se hubieran hecho una gran reimpresión de este libro, esos libros se hubieran quedado simplemente almacenados, generando costes de almacenamiento absolutamente innecesarios y sin producir ventas.
pero si no se hubieran vuelto a poner en el mercado, si se hubieran mantenido descatalogados, entonces esos libros no hubieran generado las ventas que efectivamente llegaron a generar. En este otro caso, esta vez de una editorial alemana, vemos los gastos de almacén que se podrían haber ahorrado de haber colocado estos títulos bajo demanda en vez de hacer una reimpresión. Al estudiar el progreso de dos tiradas, una de 200 ejemplares y una de 500, vemos que tras 6 años, la primera sigue teniendo un 53% de los ejemplares en almacén, mientras que la de 500 ejemplares tiene un 85% de ejemplares aún en almacén. Estos gastos de almacén se pueden evitar fácilmente con la impresión bajo demanda. Efectivamente vemos que evidentemente los gastos de impresión y de encuadernación de los libros que se hacen con impresión bajo demanda son ligeramente mayores que el de la impresión offset. Pero hay que tener en cuenta aquí que uno se está ahorrando los gastos de almacenamiento, de distribución, de administración y de logística. Sí, la impresión bajo demanda permite optimizar los costes y aumentar los beneficios. Sin financiación de las tiradas, sin capital inmovilizado, sin stock ni costes de almacén y administración y con un uso optimizado de recursos. Bien, una vez que llegamos a que hemos visto los distintos campos de aplicación que tiene la impresión bajo demanda, vamos a ver en qué momento y con qué función vamos a introducirlo en nuestra estrategia editorial. BOD siempre va a recomendar que se haga desde un primer momento, con la intención, evidentemente, de, por un lado, prolongar el ciclo de vida natural de ese libro y, por otro lado, de recibir todos esos beneficios de esas ventas y optimizar los costes al máximo. Para ello, siempre vamos a recomendar a esa editorial que tenga en cuenta la impresión bajo demanda desde un primer momento, es decir, incluyendo la impresión bajo demanda en los contratos con los autores y también adaptando los archivos de impresión tanto para la impresión offset como para la impresión bajo demanda. En un momento dado, en el que veríamos cuando se hace siguiendo el ciclo de vida natural de ese libro, comenzaríamos con una gran tirada inicial para una novedad que tiene una gran demanda, dependiendo evidentemente de la demanda que se vaya a prever para este libro. Y conforme esa demanda va bajando, vamos introduciendo una serie de reimpresiones o incluso reediciones si se tercia, que van complementando y van alargando ese ciclo de vida del libro para finalmente introducirlo en impresión bajo demanda y que siga generando esas ventas que son ventas que se producen y que se van sumando a las ventas de las nuevas novedades editoriales que se van publicando. En el momento en el que un libro pasa a estar en impresión bajo demanda, la editorial puede despreocuparse de prácticamente todo. Vemos que BOD se encarga desde la administración hasta la logística, pasando por la impresión, las ventas y la catalogación. De manera que la editorial puede simplemente relajarse, recibir todas las liquidaciones de todas esas ventas y centrarse en las nuevas publicaciones que va preparando y en el marketing. Echemos un vistazo un poco más detallado a cómo funciona ese ciclo. La editorial nos envía a BOD los metadatos y los archivos de impresión de estos libros. Nosotros nos encargamos de que los 4.300 puntos de venta físico que tenemos por toda España reciban los metadatos de este libro para que puedan introducirlo en sus catálogos y recibimos, además de todos los puntos de venta online relevantes, evidentemente, y recibimos los pedidos de esos libros a través de Logista Libros, nuestro socio de distribución. También a través de ellos recibiríamos las liquidaciones que vendrían en sentido inverso y a través de ellos enviamos los ejemplares impresos que se envían a las librerías una vez que se ha recibido el pedido. Entonces, una vez que tengamos esas liquidaciones, se envían de nuevo a la editorial y, como vemos, la editorial siempre tiene que enviar, como habíamos dicho antes, los metadatos y archivos de impresión y reciben simplemente las liquidaciones por cada venta. Además de esto, que sería lo que es la base de la impresión y la distribución que ofrece BOD a nuestros clientes editoriales, tenemos una serie de servicios extras. Por un lado tendríamos el ebook, todo lo que es la conversión y su distribución, siempre con la creación de un índice activo, por supuesto, y con seguridad antipiratería a elegir entre DRM o marca de agua. Tenemos también el escaneo bajo demanda, en el caso de que tengamos ejemplares
que no tenemos digitalizados todavía, y este escaneo se haría siempre sin ningún tipo de riesgo, solo en el caso en el que se produzca el primer pedido de este libro. Tendríamos también, evidentemente, el contenido personalizado que se puede imprimir desde un solo ejemplar para regiones o eventos o personas específicas, y, por supuesto, la distribución internacional. Sí, además de la posibilidad de distribuir los títulos en los países europeos que hemos mencionado antes, BOD ofrece la posibilidad de imprimir y distribuir los libros en el mercado de habla inglesa gracias a su acuerdo con Ingram. Eso nos da la posibilidad de poner a la venta desde una sola copia en los Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido, Brasil, entre otros. Además de todo lo anterior, es importante mencionar que la impresión bajo demanda es la opción más sostenible de impresión de libros, dado que es esencialmente respetuosa con el medio ambiente al no producir en exceso. Además, BOD siempre utiliza tan solo papel con certificado FSC, y tenemos una política energética que vamos renovando cada año y adaptando. Sí, también implementamos constantes mejoras en la producción de nuestros libros. Este año, por ejemplo, hemos dejado de usar envoltorios de plástico en nuestros libros de tapa blanda y hemos actualizado nuestros paquetes para hacerlos más sostenibles. Sí. Bien, llegamos ya al final de esta presentación. Queríamos hacer una serie de preguntas a los editores que están viendo este vídeo para preguntarnos efectivamente cómo podemos introducir la impresión bajo demanda en nuestra estrategia editorial, para qué lo vamos a utilizar. Las preguntas serían del tipo, por ejemplo, ¿tenemos demanda de títulos que están actualmente descatalogados, o hay mercados internacionales que pensamos que tendría una buena bienvenida nuestro catálogo en estos mercados, ¿no? Estas y otras preguntas son claramente preguntas que nos encantaría discutir con vosotros, tanto a Ot como a mí. Y quedamos, por supuesto, a disposición enviándonos un correo, por ejemplo, a info@bod.com.es para pedir un presupuesto personalizado o para discutir las necesidades específicas de su editorial. Muchas gracias.